que nada, pues les doy la más cordial bienvenida a esta temática. Vamos a ver lo que es la auditoría y la revisión desde el punto de vista fiscal. Antes de iniciar, quiero recordarles lo que es fiscal. Fiscal viene de fiscus, que es la cesta que usaban los recolectores de higos y que después se utilizó para recaudar las contribuciones. Eso es fiscal. Actualmente todo lo fiscal lo referimos a las contribuciones, o muchos le llaman impuestos, pero el tema correcto es contribuciones. Dentro de las contribuciones están los impuestos. Entonces, el tema correcto que se debería de usar, pues tendría que ser contribuciones. Es el tema, incluso esa palabra está en la Constitución. Artículo 31, fracción cuarta, que dice que todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos de la federación, estados o municipios donde tengamos nuestra residencia, incluso la Ciudad de México. Entonces, eso es lo fiscal. Entonces, ¿qué sería auditoría y revisión? Bueno, pues una auditoría es algo un poquito más completo, ¿no? Es algo más complejo, más profundo. Y una revisión es algo rápido que hace la autoridad, no lleva tanto tiempo. Por ejemplo, tenemos las revisiones electrónicas que la autoridad puede hacer desde sus oficinas de manera sencilla, rápida, y ahí puede estar la autoridad pues checando, como su palabra lo dice, verificando lo que están haciendo los contribuyentes. ¿Quiénes? Las personas físicas, las morales, que tengan un registro federal de contribuyentes. No obstante, si no tienen registro federal de contribuyentes, también la autoridad los está verificando. Lo hace por medio de las instituciones de crédito. Cuando una persona supera un depósito de más de 15,000 pesos, entonces la autoridad los está verificando también a esas personas que no tienen un registro federal de contribuyentes. Esos 15,000 pesos pues, son en un periodo de un mes. Entonces las instituciones de crédito tienen la obligación de enterar al fisco sobre todos aquellos movimientos de las personas, tanto físicas, más físicas que morales, que estén haciendo esos depósitos en esas cuentas en efectivo. Las transferencias no le interesan mucho a la autoridad porque las transferencias son de fácil verificación para ella, entonces no le preocupan tanto, le preocupa un poco más el efectivo. Entonces, pues partimos de eso, ¿no? Que la auditoría, bueno, pues es algo un poquito más complejo, ¿sí? Entonces vamos a esa introducción y tenemos la palabra entonces auditoría. ¿Qué significa la palabra auditoría? Bueno, pues significa, entre otras cosas, que la autoridad va a verificar, va a comprobar que la información fiscal, ¿sí? Entonces se revisa la información fiscal y aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Qué es la información fiscal? ¿O qué integra la información fiscal? Sí, la información fiscal la vamos a integrar nosotros o la vamos a entender para evitar confusiones, porque luego algunas personas dicen esto sí, esto no. Yo le voy a poner aquí que información fiscal es todo, es un todo. Híjole, englobar el todo pues tendría que ser una lista muy extensa, ¿estamos? Todo es todo. Entonces, cuando un cliente les diga información fiscal es esto, pues le tienen que decir que sí, a todo le tienen que decir que sí, porque todo es fiscal. Incluso, pues siempre hago esa broma, ¿no? La pareja también es fiscal, es información fiscal, todo es fiscal. De hecho, cuando una autoridad audita, pide toda la información. Hablar de toda la información, pues no quiero hacer una lista, pero bueno, la voy a hacer, pero eso no es lo único. Tiene que ser la contabilidad,
los comprobantes fiscales, los contratos, el acta constitutiva de una empresa, las pólizas, los seguros, los estados de cuenta bancarios, los bienes, muebles, inmuebles, las tarjetas de crédito todas, las de débito todas, las departamentales también, todo, ¿sí? Por hacer una lista. Las transferencias, movimientos, depósitos, reembolsos, depreciaciones, los bienes, terrenos, muebles, inmuebles, lo que no se ve también, la propiedad intelectual también, registros, patentes, derechos de autor, secretos industriales, todo es fiscal. Todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces la auditoría pues va a hacer eso, revisar la información fiscal. ¿Y qué le revisa a la información fiscal? ¿O qué se le verifica? ¿O qué se le coteja, ¿no? Bueno, pues que la información sea confiable, que sea veraz, que sea oportuna, bueno, que sea, vamos a poner verídica. Esa palabra de verídica es muy importante. Todo lo que se haga en fiscal debe ser cierto, no puede ser simulado. En fiscal no puede haber operaciones falsas, eso es muy importante. ¿Sí? No puede haber información que diga, vamos a simular un contrato, vamos a simular una compraventa, vamos a simular tal cosa. No, la simulación fiscal no es factible. Entonces, siempre que una persona, tanto física como moral, realice algo, una actividad productiva, económica, todo debe ser real. Le voy a agregar otra que es diferente a lo verídico, es o sea, que sea lícita. La información fiscal debe ser lícita, debe ser obtenida lícitamente. Entonces, no procede llevar contabilidad de operaciones o negocios que se dedican a actividades ilícitas. Eso no es viable. Todo lo ilícito va a ser ilegal, en consecuencia todo va a ser nulo. Lo que es contrario a derecho no tiene vida jurídica, es decir, no surte sus efectos frente a terceros. Entonces, si yo mi negocio lo estoy alimentando, nutriendo de actividades ilícitas, todo mi negocio va a ser nulo, no va a tener efectos para el ámbito legal de ningún tipo. No obstante, si hay muchos negocios que desafortunadamente actúan malamente de esa manera, ¿no? Y sí tienen contador y contadora, y sí realizan sus actividades, tienen su negocio, pero todo es nulo. Entonces, ¿qué hace la autoridad? Verificar que toda esa información sea real, sea lícita, oportuna, que es que se haya dado en tiempo y forma. Ahorita, por ejemplo, estamos en periodo de declaraciones, las declaraciones se tienen que entregar oportunamente, eso es lo que dicen las disposiciones fiscales. Las declaraciones de impuestos se pueden entregar después, Lógico, no van a hacer esto, pero tenemos esa facultad. Nosotros podemos presentar nuestra declaración de impuestos después del tiempo, no hay ningún problema. Lo único es que va a tener actualizaciones, recargos, ¿sí? Nada más. Eso es lo único que va a tener nuestra declaración, pero sí se puede entregar posteriormente. No hay ningún problema. De hecho, aquí vamos a ver el momento en que todavía se puede entregar esa declaración. Entonces, sí tiene que ser oportuna, pero si no se puede, la persona física o moral no se tiene por qué estresar, sí lo puede hacer posteriormente con las consecuencias que ya comentamos. Entonces, el fisco utiliza la auditoría, utiliza la revisión para efectos de verificar esa información. Y ya comentamos que
es fiscal, ¿verdad? Y ya dijimos que es fiscal. Fiscal porque tiene que ver, o lo vamos nosotros a relacionar con contribuciones, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con contribuciones. ¿Qué contribuciones conocen? Bueno, pues tenemos la principal, que es el impuesto sobre la renta, es el impuesto sobre los ingresos, tanto de las personas físicas como morales. ¿Sí? Hay personas que no pagan impuestos, pero normalmente todas estamos obligados y obligadas a pagar contribuciones. Tenemos después el impuesto al valor agregado, tenemos el impuesto especial sobre producción y servicios, tenemos el impuesto al comercio exterior. En Guanajuato tenemos otros gravámenes como el cedular, todas las actividades que tienen que ver con profesiones, con plataformas electrónicas. Tenemos el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje, ¿sí? Y tenemos así otros gravámenes. Y en el municipio pues tenemos el predial, que es de los más importantes, el impuesto de traslación de dominio, que son las contribuciones más importantes. Entonces, cuando una autoridad fiscal va a revisar, va a hacer una auditoría, va a corroborar que toda la información de ese carácter sea confiable, verídica, oportuna y lícita. Entonces, estamos hablando de contribuciones, pero también dentro de lo fiscal vamos a hablar de las autoridades. Entonces, se refiere a fiscal porque tiene que ver o tiene estrecha nexo causal con las autoridades. Para ello tenemos el IMSS, tenemos el SAT, Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, tenemos el SATEC en el caso de Guanajuato, Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, tenemos el Infonavit, tenemos aduanas, la Agencia General de Aduanas, entonces estas autoridades tienen la facultad de realizar auditorías. Para ello, la principal normatividad que utilizan, ¿sí? O las normas que utilizan son sus reglamentos orgánicos internos. Esos reglamentos orgánicos internos los tiene cada una de estas autoridades y los plasman en su orden. Cuando nosotros como fiscalistas revisamos el actuar de las autoridades, cotejamos que sus órdenes contengan la reglamentación orgánica correspondiente a su actuar, ¿sí? Eso es lo que nosotros ocupamos cuando revisamos un procedimiento de carácter de auditoría, ¿sí? Vamos a, no sé si quieren que veamos de una vez unos fundamentos, permítame tantito. Muy bien, entonces, cuando una autoridad que se dice fiscal va a realizar una revisión a una persona, entonces plasma en su primera hoja de su acto los fundamentos. Aquí tenemos un acto y todo esto que está aquí son fundamentos, ¿sí? Vamos a ponerlos. Los voy a revisar, a señalar todos.
Muy bien. Entonces, lo que en la práctica hago yo es que los copio, los pego en un documento y los leo todos para verificar que esa autoridad fiscal realmente tenga la competencia. En revisar todos estos fundamentos me tardo, yo creo que alrededor de un día en leerlos o medio, bueno, o sea, me refiero a un día en ratos de un día, ¿no? En estarlos leyendo. Todo lo que hace la autoridad frente al contribuyente consta en estos documentos. Y tenemos que revisar pues toda la normatividad, lo tenemos que leer. Cada acto de autoridad tiene fundamentos diferentes. Entonces ya sabrán que cuando estoy trabajando en la computadora, entonces abro muchas ventanas, muchas pestañas para estar revisando toda esta normatividad. Mucha de ella la busco en Google, pero casi siempre lo que realizo lo que hago es revisarla en la página. Por ejemplo, esta si es del SAT, pues en el SAT. Si es del IMSS, en su página del IMSS, ahí viene toda su normatividad. Entonces, le buscamos normatividad SAT y nos vamos a la normatividad del SAT y voy buscando cada una de estas normatividades. Entonces me habla aquí, la primera normatividad dice que es con fundamento en el artículo 16. Bueno, es la Constitución, pero después viene la ley del SAT. Aquí está, la ley del SAT. La Constitución la vamos a ver más adelante, pero dice la ley del SAT. Entonces busco aquí, leyes 2023 y busco la del SAT. ¿Sí? Y aquí voy buscando, voy checando. Si fuera una autoridad aduanera, de la misma manera, pues busco y lo hago, ¿sí? Entonces, aquí está la ley del SAT, la abro, la descargo, y reviso los artículos. Cotejo los artículos, aquí me habla el documento y se fijan, empiezo a abrir ventanas y ventanas y ventanas, ¿sí? Me habla del primero, del artículo primero de la ley del SAT. Dice: el Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades que señala esta ley. Y los voy leyendo uno por uno. De tal manera que yo pueda entender y comprender si esa autoridad tiene esa competencia o no tiene esa competencia. Si se fijan, el número 7, vamos al artículo 7. Me dice que el artículo 7, pero solo unas fracciones. Me dice que la fracción 7, la 12 y la 18. Pero yo le pongo, cuando hago una demanda fiscal, pues yo le pongo que le falta el primer párrafo, miren. Dice, bueno, aquí se lo pusieron, miren, artículo 7, primer párrafo, fracciones 7. Pero leo todas las otras fracciones y veo si no le aplican. Cuando hago una demanda fiscal, entonces indico en la demanda qué de esas o cuál de esas fracciones le falta a ese documento de la autoridad. De tal manera que la pieza importante de una auditoría fiscal no es la contabilidad, no es la revisión misma. Lo más importante de una auditoría fiscal es que estos fundamentos que están aquí sean los correctos y que no falte, que no estén mal, que concuerden, que tengan que ver con lo que está haciendo la autoridad, que se relacionen estrechamente con las funciones del negocio, de la empresa, del contribuyente que está siendo auditado, ¿sí?
Posteriormente, si ustedes se fijan, dice Diario Oficial de la Federación. Entonces, igual me voy al Diario Oficial de la Federación y ahí consulto las otras normatividades que van plasmando la autoridad. Entonces, una de ellas es en la página del SAT. Si fuera de SATEC, de Gobierno del Estado, pues en la página de Finanzas de Gobierno del Estado. Y aquí en esta página del Diario Oficial, aquí está el calendario, ¿sí? Entonces, reviso el primero, dice Diario Oficial 15 de diciembre del 95, entonces me voy al 95. Me voy al mes de diciembre. Y posteriormente el día 15. Muy bien, y descargo, ¿sí?, esa disposición que dice ahí, ¿sale? Lógicamente se ha reformado, ha habido cambios, ¿sí?, pero de aquí la puedo descargar. Entonces también reviso esta normatividad. Sí, dice decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales, decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales. Entonces ahí están, dentro de esta publicación del Diario Oficial, dentro de estos decretos está esa normatividad a la que hace referencia los fundamentos o actuar de la autoridad, ¿sí? Es muy importante también en este trabajo, pues necesitamos tener un programa de PDF que edite PDFs. Para el trabajo fiscal es fundamental, necesitamos esa herramienta. Si se fijaron en esta disposición que yo abrí, pues tengo un editor de PDF y me lo convierte a Word, Excel, PowerPoint, ¿sí? Entonces, como fiscalistas, pues también necesitamos tener una herramienta, porque la mayoría de lo que manejamos nosotros son PDFs. Con estas herramientas, ya me salió un poquito ahora, pero con estas herramientas nosotros podemos integrar en un solo archivo PDF todos los comprobantes fiscales, toda la información fiscal, etcétera, del contribuyente, ¿sí? Entonces, descargamos los decretos y empezamos a buscar esa publicación. Entonces, la labor del fiscalista consideramos que es hacer bien la contabilidad, consideramos que es presentar bien una declaración. Sí quiero decirles, sin desanimarlos, que normalmente una contabilidad y una declaración normalmente va a estar mal, porque somos seres humanos, no somos perfectos, nos equivocamos y tendemos a llegar a la perfección, pero no la vamos a lograr, es muy complicado. La autoridad en una auditoría va a buscar esa imperfección. Entonces, lo que necesitamos son conocimientos respecto a cómo atacar las determinaciones de la autoridad frente a nuestros errores humanos naturales. Entonces, eso lo hacemos, ¿sí?, revisando las normas que regulan el actuar de la autoridad. Entonces, sobre esto vamos a estar trabajando, sobre esto vamos a estar analizando. Todas esas normas que regulan, precisan, establecen el actuar de las autoridades frente a nosotros, porque normalmente nos vamos a equivocar, la autoridad lo va a detectar. ¿Y qué vamos a hacer posteriormente? Posteriormente es revisar entonces ahora nosotros a la autoridad. Ella nos revisó, ¿cierto? Lo hizo en base a la auditoría. Estas autoridades fiscales verifican todo, revisan todo. Entonces ahora me toca a mí pues revisar lo que está haciendo la autoridad, cómo lo realizó, en base a qué lo hizo. Revisar los fundamentos corresponde a una defensa fiscal. En esta parte no vamos a ver eso de la defensa fiscal. Vamos a ver más bien las reglas de lo que es el actuar de esa autoridad frente a nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces la autoridad va a revisar toda esa información. ¿Y qué busca la autoridad? ¿Qué pretende la autoridad?
Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Qué pretenden las autoridades fiscales? Entonces voy a poner un ejemplo. Te llaman y te dicen, te voy a contratar, vas a ser auditor o auditora fiscal. ¿Qué piensas? Pues voy a tener trabajo, voy a tener un ingreso, ¿sí? Pero ¿qué espera de ti la autoridad? La autoridad que te contrata o el funcionario o funcionaria que te contrata espera que tú le quites su dinero a los contribuyentes. Y te contratan para que recaudes mucho dinero en base a las revisiones. Entonces, como autoridad, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a pretender? Sí puedes buscar otras cosas, puedes decir, voy a hacer aquello, voy a hacer esto. En materia fiscal, el Estado busca recursos, los recursos que los contribuyentes no quieren pagar, que no quieren cumplir, que no quieren aportar al Estado. Entonces, lo que quiere la autoridad es cobrar contribuciones. Cobrar contribuciones, quitarle sus recursos a los contribuyentes, entonces vas a ser auditor o auditora fiscal, pues vas a tener que usar los fundamentos que les mostré con el fin de quitarle a las personas físicas y morales, más a las morales, porque tienen más recursos que una persona física, quitarle su dinero. Hablo muy feo así de quitarle, pero en términos fiscales sería obtener los recursos que los contribuyentes omitieron pagar, ¿sí? Obtener los recursos que los contribuyentes omitieron entregar en su momento. ¿En qué momento? En el momento oportuno, ¿verdad? Lo vimos acá arriba. Quedamos que teníamos que pagar en un tiempo, pero yo soy bien Contreras y yo no voy a pagar en ese tiempo. Entonces la autoridad va a buscarte con el fin de recaudar o cobrar ese dinero que tenías que entregar en su momento y no lo hiciste. Entonces va por esos recursos, pero no va solo por lo que le dejaste de pagar, va a ir por los accesorios también. Es decir, va a ir por las actualizaciones, los recargos y la multa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar al documento que estábamos analizando. Me voy a ir al final. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver el resultado de este. Aquí está. Bueno, esta es una multa, es de 1.161.205, ese es el total de la multa. Entonces no solamente va por el adeudo, también va por la multa. ¿De acuerdo? Pues lo más importante es evitar la multa se evita pagando espontáneamente, pero va por eso. Entonces, en total de, por ejemplo, este crédito va a la autoridad por 5.843.000 pesos. Eso es lo que la autoridad consideró que se le debe. Aquí está, es IVA, solamente IVA
impuesto omitido de IVA 2.586.000, recargos 2 millones, multa 1 millón, total 5.843.000 pesos. Entonces la autoridad va sobre de esa parte, va por esos recursos que no se le entregaron en su momento, ¿de acuerdo? Es decir, esta persona o a las personas omiten pagar las contribuciones por el mes de enero 685.000, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en total 2.586.000, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo tengo que presentar una declaración fiscal, tiene que incluir todos los impuestos y pagarlos, pero no lo voy a hacer o no lo hago. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la autoridad fiscal va a utilizar la auditoría y en base a la auditoría va a tratar de obtener esos recursos que omitieron los contribuyentes pagar. ¿Sí? Y viene la pregunta siguiente. Ok, ya sé qué pretende, ya sé qué busca la autoridad, ya sé por qué lo hace, ya sé cómo lo va a hacer, ya sé lo que me va a cobrar, ¿sí? Pero, ¿por qué a mí? Siguiente pregunta. ¿Por qué a mí? Siempre me preguntan los clientes. ¿Y por qué a nosotros? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el de los tacos que está en la esquina, que vende mucho, por qué ellos no? ¿Por qué a fulanito o sutanita que vende en Mercado Libre y le va muy bien, que vende en una plataforma electrónica y de eso vive? ¿Por qué a fulanito o a fulanita que vende en Facebook tenis, bolsas, piratas, les llaman, ¿verdad? Que vende bolsas, cinturones, ropa pirata y le va muy bien? ¿Y por qué a ella no o a él no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al de los jugos de la esquina no? Tiene un carro mejor que yo estudié, dicen, ¿verdad? Por ahí, dicen, entre comillas, yo estudié porque fueron a la escuela luego, yo estudié contabilidad, yo estudié derecho, yo estudié tal, y a mí me está llegando una multa del fisco, y al de los jugos trae mejor carro que yo, ¿por qué a mí? Tiene la camioneta de los jugos y tiene un carro, yo nada más ando en transporte público y ya, ¿verdad? Y si estudié, dicen, entre comillas, ya estudié porque estudiar no es ir a la escuela, estudiar es repasar lo que se aprendió en la escuela. Entonces una cosa es ir a la escuela y otra cosa es estudiar. Estudiar, reitero, es repasar. Entonces, ver este material varias veces, eso es estudiar. ¿Estamos? Muy bien. Es una pregunta que es muy complicado contestar, sobre todo si realmente le llega a esa persona o a la persona que considera que no es la adecuada. En primer lugar, sí quiero decirles, desafortunadamente, nuestro sistema fiscal mexicano, que es más probable que la auditoría llegue a quien esté inscrito o inscrita. Luego, entonces, eso malamente me motiva mejor no inscribirme, ¿cierto? Por eso es que los que venden en plataformas, los que venden en la vía pública, no los molestan porque no los conocen fiscalmente. Entonces, eso quiere decir que debería yo mejor no inscribirme, y es probable que incluso abriendo un establecimiento de ese tipo me pueda ir mejor que haber estudiado mi profesión o mi carrera. Entonces, ser un
comercio informal, sin inscripción en el registro, es una posibilidad más amplia de que no me llegue la auditoría, de que no me revisen y yo incluso pueda malamente, ¿verdad?, realizar operaciones poco confiables, falsas, fuera de tiempo e ilícitas. Porque si les digo que venden los productos que son de marcas, es una actividad ilícita. Ustedes, por ejemplo, ven las chicas que les gustan mucho las bolsas de mano, ustedes, por ejemplo, ven en las tiendas departamentales las bolsas de mano de marca que rondan, no sé, los 4,000, 5,000 pesos, ¿cierto? Sí sabía, y van a otra tienda y también la ven, y van a otras tiendas, y en las tiendas departamentales están esas bolsas, ¿sí? Sí sabían que solo una empresa tiene el permiso para traer esas mercancías a México, solo una empresa, y esa empresa se las manda a todas las tiendas. Esa importadora es la que tiene licenciamiento de marcas famosas y es la única que puede comercializar en México esos productos. Ustedes los encuentran en varias tiendas, sí, pero es esa comercializadora la que las manda a diferentes tiendas. Y luego dices, ¿por qué en esta tienda venden esa marca y por qué en esta otra no? Porque esa empresa también decide a qué otras empresas le va a dar ese producto y a cuáles no. Luego entonces, si tú encuentras otros productos fuera de esas tiendas, quiere decir que son actividades ilícitas, porque el que tiene la licencia solo le comercializa los productos a tiendas establecidas, tiendas departamentales legalmente registradas. Entonces, yo no quiero que me revisen, yo no quiero que me auditen. Primera regla, ¿por qué a mí? Porque estás inscrito. Ahí está. ¿Sí? Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver. ¿Por qué me están revisando a mí? ¿Por qué el fisco viene conmigo? ¿Estamos? Siguiente, ¿por qué a mí? Ya lo comenté hace rato. Porque tienes depósitos. O transferencias de dinero. Luego entonces, esto motiva el uso del efectivo para evitar que te detecten. Entonces, si no quieres que te detecten, ¿qué vas a hacer? 0 depósitos, 0 transferencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen estas personas? Que en muchas ocasiones, si sí reciben transferencias o si reciben depósitos en efectivo, evitan que supere, ya lo comentamos, los 15,000 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, están al pendiente de sus cuentas y dicen, a ver, aguántame, ya voy a pasar de esa cantidad. Evitan la transferencia o el depósito. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué a mí? Porque tienes cambios muy súbitos en tus ingresos. Cambios súbitos, inesperados. Ah, caray, te llegó de repente una transferencia de 100,000 pesos en el 2022 y tú jamás en tu vida habías tenido una transferencia de esa cantidad. Entonces, nuevamente, pues es un cambio súbito y la autoridad te va a revisar, te va a verificar, va a checar, a tratar de controlar tus ingresos, a tratar de controlar lo que está, de dónde proviene, por qué fue así, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, también cambios súbitos
Entonces esa persona debe tener, para pasar desapercibida por el fisco, debe de tener algo normal siempre, ¿no? Cada mes tener el mismo flujo de ingreso, la misma cantidad de dinero, para evitar también que pueda ser sujeto o sujeta a una auditoría, ¿sí? Entonces ese es otro de los fines o los motivos por los cuales esa persona, esa entidad, pues pudiera verse sujeto a ello, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a unas, de acuerdo a lo que hemos visto, pues vamos a hacer unas preguntas. Les voy a hacer unas preguntas a ver quién quiere participar, ¿sí? Entonces vamos a hacer esas preguntas. Permítame tantito.